El transbordador orbital clase Zephyr fue la mejor nave de transporte de la línea de tránsito de Andrómeda. Un testimonio brillante del lujo interestelar que transportó a la élite de la galaxia entre las colonias del borde exterior y los mundos centrales. Su casco brillaba con un revestimiento de cromo reactivo que se ajustaba a la radiación cósmica. Y su interior contaba con asientos de cuero genuino de Venus y sistemas de entretenimiento holográficos que podían recrear cualquier entorno de 1000 mundos diferentes. Esta nave en particular, la Perla Celestial, estaba realizando su recorrido regular desde las colonias mineras de Kepler 7 hasta el centro administrativo de la estación próxima, un viaje que normalmente tomaba 18 horas estándar a través de rutas hiperespaciales. En la fila 17, asiento C, una chica humana estaba recostada contra la ventana, con su gastada sudadera roja puesta sobre un cabello castaño que no había visto una peluquería adecuada en meses. Su nombre era Madison Maddie Winters, aunque nadie en este transbordador lo sabía, y si lo hubieran sabido, no les habría importado. Para ellos, ella era simplemente otra rareza, otro ejemplo de por qué el programa de cuotas de diversidad de las autoridades centrales de tránsito era una idea tan terrible. Sus vaqueros descoloridos habían visto días mejores, probablemente años mejores, y sus zapatillas de tela reales en una era de calzado de malla sintética autolimpiable, estaban unidas con lo que parecía cinta de carga. Llevaba auriculares, del tipo antiguo, con cables reales que reproducían música desde un dispositivo que nadie había fabricado en 50 años. Los demás pasajeros, por supuesto, la notaron inmediatamente. ¿Cómo no iban a hacerlo? Destacaba como un motor de combustión en una exhibición de autos voladores. En la fila 16, un hombre de negocios elcarano llamado Gorat ajustó sus antebrazos en su traje biológico hecho a medida e hizo un sonido de chasquido de disgusto con sus mandíbulas. Su especie se comunicaba parcialmente a través de feromonas, y la ola de desdén que emitía era tan fuerte que varios pasajeros cercanos arrugaron inconscientemente sus diversos órganos alactorios. «Mira eso», le dijo a su compañero. Una elegante pitera cuyas escamas cambiaban de plateadas a doradas dependiendo de la luz. Hoy en día permiten que cualquiera suba a primera clase. Esa humana parece como si hubiera salido de un depósito de chatarra. El Pterion, cuyo nombre se podía traducir aproximadamente como Silvius, aunque en realidad era un patrón complejo de señales de calor, movió su lengua en forma de tenedor con diversión. Probablemente gané algún billete de lotería. Ya sabéis cómo son estos humanos con el juego. No hay sentido de planificación financiera adecuada. Al otro lado del pasillo, una pequeña niña keyana, no más grande que un niño humano, pero con la piel teñida de azul y los grandes ojos negros característicos de su especie, tiraba del vestido cristalino de su madre. «Mamá, ¿por qué ese humano parece tan cansado?». Ella susurró. Aunque los susurros keyanos tenían una tendencia a resonar en frecuencias que todos podían oír, su madre, Prisma, se movió incómoda, su piel translúcida se sonrojó de vergüenza. «Silencio, Estella. No es de buena educación quedarse mirando». Pero incluso mientras lo decía, sus propios ojos multifacéticos no pudieron evitar estudiar a la chica humana con una mezcla de lástima y confusión. ¿Qué hacía un humano en primera clase? Y vestido así. El transbordador zumbaba con la sutil vibración de sus motores de antimateria. Aunque, por supuesto, en realidad no eran antimateria. Eso no era más que una expresión de marketing para referirse a los reactores de fusión de alta eficiencia que alimentaban la mayoría de los buques comerciales. La física real implicaba una cuidadosa manipulación de la fusión de hidrógeno utilizando campos de contención magnéticos, pero los impulsores de antimateria sonaban mucho más impresionantes en los folletos. Maddie lo sabía desde que tenía 12 años y estaba desmantelando la vieja nave espacial de su tío en su depósito de chatarra en Marte. Pero ella mantuvo los ojos cerrados, dejando que la música la inundara, una antigua banda terrestre llamada los Rolling Stones que su padre solía tocar en su taller. Un diplomático braxiano llamado embajador Klee, con su forma gelatinosa cuidadosamente contenida en un costoso traje ambiental,
pasó rápidamente junto a su fila y se detuvo. Incluso a través de su traductor, su disgusto era evidente. ¿Es que ella lleva fibras naturales? Pidió su ayuda, un terellón nervioso con antenas que no paraban de moverse. En estos tiempos, ¡qué increíblemente primitivo! La ayuda, señor Tis. Había adoptado un nombre humano hace años, y al descubrir que su nombre real, una serie de pulsos ultrasónicos difíciles de pronunciar para la mayoría de las especies, asintió rápidamente. Quizás esté haciendo algún tipo de declaración, señor embajador. Ya sabes cómo pueden ser los humanos con sus causas. Lo único que está diciendo, respondió Cle, cambiando de forma con diversión, es que el proceso de selección para los pasajeros de primera clase se ha vuelto demasiado laxo. Madison escuchó cada palabra. Por supuesto. Los auriculares eran principalmente para aparentar. Había aprendido hacía mucho tiempo que la gente decía cosas más interesantes cuando creían que no podías oírlas. Su mano se movió inconscientemente hacia el pequeño parche en su mochila, un emblema desgastado que mostraba un barco estilizado rodeado de estrellas con 2 balizas de navegación cruzadas debajo. Nadie en este transbordador reconocería el símbolo del Cuerpo de Navegación Espacial Profunda de la Armada Colonial Humana. E incluso si lo hicieran, no creerían que la chica desaliñada de la fila 17 alguna vez lo usó en su uniforme. En aquel entonces ella era la teniente Madison Winters. Indicativo de llamada Pathfinder 7, el humano más joven en navegar con éxito una nave a través de un agujero de gusano inestable. Eso había sido hace 5 años, antes del incidente en la estación Cygnus, antes del informe oficial que la enumeraba como muerta en acción cuando su cápsula de navegación fue golpeada por un asteroide rebelde durante una misión de rescate. El informe había sido erróneo, obviamente, pero cuando regresó al espacio civilizado después de 6 meses a la deriva en una cápsula de escape, ya la habían declarado muerta, sus bienes distribuidos y su puesto cubierto. Podría haber luchado, podría haber pasado por años de burocracia para demostrar que estaba viva, pero ¿qué sentido tenía? Todos aquellos que le importaban ya la habían llorado y habían seguido adelante. Así que desapareció en las colonias exteriores, arreglando naves por créditos bajo la mesa, manteniendo la cabeza gacha, tratando de olvidar las estrellas que aún la llamaban en sus sueños. Una pareja rieliana con monos cromados a juego pasó junto a ella con sus ojos cibernéticos mejorados, observándola con evidente desagrado. Uno pensaría que tendrían secciones separadas para los económicamente desfavorecidos, dijo la mujer, mientras su voz tenía la pequeña calidad de un sintetizador vocal. Es incómodo para todos cuando mezclan las clases de esta manera. Su compañero asintió y su propio sintetizador añadió una capa de armónicos a su respuesta. ¿Recuerdas cuando esta línea de transporte tenía estándares? Ahora míralo. Lo siguiente que harán será dejar entrar a esos respiradores de metano de la colonia Titán. En la fila detrás de Madison, un juez altariano llamado Honorable Grevin se ajustó sus túnicas ceremoniales, las que cuestan más que la mayoría de los seres hechos en un año, y habló con su clérigo en lo que él pensó que era una voz baja. Esa chica humana probablemente gastó los ahorros de toda su vida en este billete. Triste. Realmente. Tienen una vida útil tan corta que uno pensaría que serían más prácticos con sus recursos. El clérigo, un joven centurión con alas iridiscentes plegadas cuidadosamente contra su espalda, asintió sabiamente. Quizás sea una especie de viaje final, señor. He oído que a la gente le pone sentimentalismo viajar cuando está muriendo. ¿Muriendo? Grevin resopló. Un sonido como de rocas cayendo de una montaña. Ella parece bastante saludable, solo pobre. Aunque supongo que hay una diferencia. Para su especie puede parecer lo mismo. Los dedos de Madison se apretaron en el apoyabrazos solo por un momento antes de obligarlos a relajarse. Se enfrentó a algo peor que una xenofobia casual. Diablos, una vez había navegado en un fraítene dañado lleno de cronamendamentalistas a través de un campo de meteoritos mientras ellos pasaban todo el tiempo diciéndole que los humanos eran un error evolutivo. Estos pasajeros, con sus ropas de diseñador,
Sus mejoras quirúrgicas y su riqueza heredada no eran nada comparados con el vacío que ella había contemplado y al que había sobrevivido. El capitán del transbordador, un veterano andromedano llamado Silón, anunció por el intercomunicador que se estaban acercando al punto de entrada al hiperespacio. Su voz tenía el triple tono característico de su especie, haciendo que cada palabra sonara como un acorde. Damas, caballeros y entidades no binarias ingresarán al carril del hiperespacio en aproximadamente 10 minutos. Asegúrese de que todos los dispositivos gravitacionales personales estén en modo de espera y recuerde que la percepción temporal puede variar durante el tránsito. Una azafata, una joven pixiana con cabello de plumas de colores brillantes, caminó por el pasillo, comprobando que todos estuvieran bien sujetos. Su etiqueta con el nombre decía Haden, aunque su verdadero nombre era una canción elaborada que duraba casi 3 minutos. Se detuvo en la fila de Madison y arrugó ligeramente el pico al observar su apariencia. Señorita, necesito comprobar que su sistema de sujeción esté correctamente colocado. Lo dijo con un tono profesional, pero con un matiz de preocupación, como si no estuviera seguro de que ella entendiera la tecnología. Madison abrió un ojo y lo miró. Está comprometida, dijo simplemente. Realmente debería comprobarlo. Él se sobresaltó, pero algo en su mirada lo hizo detenerse. Había allí una profundidad, una familiaridad con las naves espaciales que parecía contradecir su apariencia. Él siguió adelante, pero no antes de ver de reojo el parche en su mochila. No lo reconoció, pero algo en ello parecía oficial, militar, incluso. El transbordador entró al hiperespacio con esa sacudida característica que hizo que a varios pasajeros se les revolviera incómodamente el estómago o cualquier órgano que utilizaran para la digestión. Las ventanas gráficas se atenuaron automáticamente para proteger los sensibles órganos visuales del caos vertiginoso del espacio-tiempo comprimido. Aunque en realidad no era espacio-tiempo comprimido en absoluto, los carriles del hiperespacio eran en realidad corredores de espacio normal cuidadosamente mantenidos que habían sido plegados utilizando generadores gravitacionales masivos en cada extremo. Los barcos viajaban a través de ellos a velocidades normales, pero la distancia se acortaba en un factor de miles. Era como tomar un atajo a través de una montaña en lugar de rodearla si la montaña estuviera hecha de espacio. Y el atajo se mantenía abierto gracias a máquinas del tamaño de pequeñas lunas. Madison sabía todo esto, lo había estudiado extensamente en la academia, incluso había ayudado a recalibrar un generador de carril una vez durante una misión de entrenamiento. Pero mantuvo los ojos cerrados, contando sus respiraciones, tratando de ignorar los recuerdos que el hiperespacio siempre traía de vuelta. La última vez que había estado en una ruta hiperespacial, había estado intentando alejar una nave colonial averiada llena de 10.000 colonos de una estrella en colapso. Había tenido éxito, en gran parte. Solo 43 personas murieron cuando la cápsula de navegación fue alcanzada, y ella logró llevar al resto a un lugar seguro antes de que su sección de la nave se desprendiera. 43 personas. Ella todavía sabía todos sus nombres. Disculpe, dijo una voz, y Madison abrió los ojos para encontrar a Estella, la pequeña niña tranquila, parada en el pasillo, mirándola con esos enormes ojos negros. ¿Estás triste? Antes de que Madison pudiera responder, Prisma se apresuró a acercarse, su vestido cristalino resonó con vergüenza. Estella, lo siento mucho, le dijo a Madison, aunque su tono sugería que lamentaba más tener que interactuar con la humana que el comportamiento de su hija. Vuelve a tu asiento, cariño. Pero mamá, se ve triste, insistió Estella. Y cansado. Tal vez necesite un amigo. Varios pasajeros se giraron para observar, con expresiones que variaban entre la diversión y el enojo. Gore hizo otro chasquido con sus mandíbulas. Esto es lo que pasa cuando no disciplinas adecuadamente a tus hijos, dijo lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Madison miró a la niña y esbozó una pequeña sonrisa. Estoy bien, dijo ella, solo descansando. Estella la estudió por un momento más,
Luego metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña flor cristalina. Uno de los juguetes que los niños keyanos cultivaron a partir de su propia bioquímica. Esto es para ti, dijo ella. Hace bonitos colores cuando estás triste. La vergüenza de Estella Prisma se profundizó. Su piel ahora estaba casi completamente rosada. No le damos nuestras cosas a ella. Hizo una pausa, claramente buscando una palabra que no fuera tan ofensiva como lo que estaba pensando. Extraños. Pero Madison ya había aceptado la flor, sosteniéndola cuidadosamente en su palma. Inmediatamente comenzó a brillar con suaves tonos azules y púrpuras, respondiendo a su estado emocional. Gracias, le dijo a Estella. Es hermoso. La niña sonrió radiante, pero su madre rápidamente la acompañó de nuevo a sus asientos, murmurando disculpas que en realidad no eran disculpas. Madison guardó la flor en su bolsillo, donde su brillo quedó oculto, pero su calidez permaneció. El transbordador continuó a través del hiperespacio. Los minutos transcurrían con la peculiar calidad elástica que tenía el tiempo en los carriles. Algunos pasajeros dijeron que les pareció que fueron horas, otros segundos. Madison sabía que era exactamente lo que se suponía que debía ser. 18 minutos y 37 segundos para recorrer este carril en particular. Podía sentirlo en sus huesos, de la misma manera que siempre había podido sentir el ritmo de los viajes espaciales, el pulso de los motores, el aliento de los sistemas de soporte vital. Entonces algo cambió. Al principio fue sutil, una ligera variación en los armónicos del motor que la mayoría de los pasajeros no notarían. Pero Madison se enderezó y movió la mano instintivamente hacia el apoyabrazos. La vibración estaba mal, quizá medio hercio, pero ese medio hercio significaba que algo en el sistema de navegación estaba empezando a fallar. Algunos de los pasajeros más sensibles notaron su movimiento. La figura del embajador Cleles se movió con incertidumbre. ¿Qué está haciendo el ser humano?, le preguntó al señor Tis. Quizás esté sufriendo una enfermedad hiperespacial, señor. Los seres humanos son notoriamente frágiles cuando se trata de un transbordador espacial. No fue una sacudida muy fuerte, no del tipo que podría hacer caer a alguien de su asiento. Pero en el hiperespacio, cualquier movimiento inesperado era motivo de preocupación. Los carriles debían ser perfectamente lisos y perfectamente estables. Ese era el punto. Varios pasajeros se quedaron sin aliento. Las escamas de Silvius cambiaron a un color naranja alarmado. ¿Qué fue eso? Antes de que alguien pudiera responder, la lanzadera se sacudió nuevamente, esta vez con más fuerza. Las luces parpadearon y varios compartimentos superiores se abrieron, arrojando equipaje costoso al pasillo. Damas, caballeros y entidades no binarias. La voz del capitán Silón llegó por el intercomunicador, pero ahora era diferente, más tensa, con un matiz de algo que podría haber sido miedo. Estamos experimentando algunas dificultades técnicas. Por favor mantengan la calma y permanezcan en sus asientos, pero Madison ya estaba desabrochando sus ataduras. Ella sabía lo que significaba esa sacudida, ya la había sentido antes. El sistema de navegación no era el único que fallaba. Estaba tratando de compensar una anomalía gravitacional que no debería existir en una ruta de hiperespacio. Si corrigió demasiado, si intentó arrojarlos fuera del hiperespacio en el ángulo equivocado. El transbordador se sacudió una tercera vez, y esta vez las luces se apagaron por completo antes de que entraran en acción los refuerzos de emergencia, bañando todo en un enfermizo resplandor verde. Los pasajeros ahora gritaban, una cacofonía de llamadas de socorro de diferentes especies. El campo de gravedad personal de alguien se activó por accidente, haciendo que un maletín pasara flotando junto a la cabeza de Madison. ¿Lo que está sucediendo?, Gary se exigió, moviendo frenéticamente sus antebrazos. Este es un transbordador de primera clase. Esto no debería estar pasando. El intercomunicador volvió a sonar, pero esta vez no era el capitán Silón. Era la IA de la nave. Su voz sintetizada transmitía el efecto plano de los protocolos de emergencia.
Alerta de fallo crítico del sistema de navegación. El capitán Seon está incapacitado. Emergencia médica en el puente. ¿Hay un navegante a bordo? Repetir. ¿Hay un navegante cualificado a bordo? La cabina quedó en silencio, salvo por el crujido del casco bajo tensión. Todos miraron a su alrededor esperando que alguien más se levantara y asumiera la responsabilidad. Pero los navegantes eran raros, especialmente aquellos entrenados para situaciones de emergencia. La mayoría de los pilotos comerciales dependían enteramente de sistemas automatizados. La figura del embajador Cleles tembló. Esto no puede estar pasando. Vamos a morir en el hiperespacio. Nadie muere en el hiperespacio, dijo el juez Grevin, aunque su tez rocosa se había vuelto pálida. Seremos expulsados al espacio normal y en el ángulo equivocado seremos destrozados por las fuerzas de marea, interrumpió Silvius, sus escamas ahora completamente blancas por el miedo. O materializarse dentro de una estrella. O hay un navegante a bordo. La IA repitió su voz de alguna manera más urgente a pesar de estar sintetizada. Fallo crítico de navegación en menos 4 minutos. Madison se puso de pie. Todos los ojos, tallos oculares y sensores ópticos de la cabina se giraron hacia ella. Se echó la capucha hacia atrás, revelando un rostro que era más joven de lo que la mayoría de ellos esperaban, tal vez de unos 20 años humanos, con ojos que habían visto demasiado para cualquier edad. Tú. Las mandíbulas de Gorath chasquearon con incredulidad. Vas a salvarnos. Apenas puedes vestirte. Siéntate, niña. El juez Grain ordenó. Esto no es un juego. Podrías matarnos a todos. Incluso Haden, el azafato, parecía inseguro. Señorita, necesito ver sus credenciales. No podemos dejar entrar a cualquiera. Navegé la nave de la colonia, Esperanza, a través del campo de asteroides Cygnus, dijo Madison, y su voz cortó las protestas como una cuchilla cortando papel de seda. He trazado rutas a través de agujeros de gusano inestables, sistemas estelares moribundos y anomalías gravitacionales que no se suponía que existieran. He traído 12 naves a casa cuando sus sistemas de navegación fallaron, y solo he perdido una. Hizo una pausa, tocando con la mano el parche de su mochila, y ese era porque yo estaba muerta en ese momento, supuestamente. La cabina quedó en silencio. Entonces la vocecita de Estella se alzó. Te dije que no solo estaba cansada. Es una heroína. Prisma hizo callar a su hija, pero sus rasgos cristalinos mostraban incertidumbre ahora en lugar de desdén. Esto es una locura, protestó el embajador Cleles. No podemos confiar nuestras vidas a un humano sin hogar que afirma que la lanzadera se tambaleó de nuevo, con más fuerza que antes, y algo en la sala de máquinas hizo un sonido como de metal al romperse. Las luces de emergencia parpadearon y, por un momento, quedaron en oscuridad absoluta antes de volver a encenderse. Timos 3 minutos para el fallo en cascada, anunció la IA. Madison no esperó permiso. Se dirigió al puente, sus gastadas zapatillas silenciosas sobre la alfombra. Haden se movió para bloquearla, con las plumas erizadas por la ansiedad. No puedo dejarte entrar sin autorización. Entonces, será mejor que vengas conmigo a buscar lo del capitán, dijo Madison, asumiendo que seguía vivo. Algo en su tono lo hizo hacerse a un lado. Ella pasó junto a él y, tras un momento de vacilación, él la siguió. También lo hicieron varios pasajeros, incluido Gorath, quien murmuró algo sobre asegurarse de que el humano no empeorara las cosas. Las puertas del puente requerían un código de seguridad, pero la IA, al reconocer la emergencia, las abrió de inmediato. Dentro reinaba el caos. El capitán Silon estaba desplomado sobre su consola, sus 3 corazones latiendo erráticamente según la pantalla médica. El copiloto, un joven bataluciano llamado Tommy, otro nombre humano adoptado. Su nombre real requería 2 bocas para pronunciarlo, pulsaba botones frenéticamente. Su piel bioluminiscente destellaba en patrones de pánico puro. No sé qué hacer. Tommy casi sollozó.
El ordenador de navegación me da 3 lecturas diferentes, todas erróneas. Y si elijo la incorrecta, Madison se deslizó en el asiento del navegante, una posición que se había eliminado de la mayoría de los transbordadores comerciales hacía décadas por innecesaria. Las manos se movieron sobre los controles con una familiaridad que hizo que Tommy se detuviera y se quedara mirando. ¿De verdad sabes usar la navegación manual?, preguntó. Madison no respondió. Ya estaba absorta en los números, calculando mentalmente trayectorias y fuerzas gravitacionales con una velocidad que habría impresionado incluso a la IA. El problema era peor de lo que pensaba. Se dirigían hacia una sombra gravitacional, una bolsa de espacio donde había estado un objeto masivo pero ya no estaba, dejando atrás una distorsión que los sistemas automatizados no podían comprender. Tu computadora está intentando navegar alrededor de algo que no existe, explicó, mientras sus dedos volaban sobre los controles. Es como intentar evitar tu propia sombra. Cuanto más corrige, peor se pone. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Tommy, su brillo cambiando a un amarillo esperanzador. La atravesaremos volando. ¿Qué? Gorat había llegado al puente, con los antebrazos agitando una alarma. Eso es suicidio. No, dijo Madison, haciendo otro ajuste. Intentar evitarlo es suicidio. La sombra no es real. Es solo el eco de algo masivo. Eso solía estar aquí. Quizás un planeta errante que fue expulsado del sistema. Si mantenemos nuestro rumbo actual, pero ajustamos nuestra fase dimensional unos 3 grados, es imposible, protestó Tommy. No se puede ajustar la fase dimensional en el hiperespacio. Se puede si se invierte la polaridad. Madison se contuvo y casi sonrió. Lo siento, vieja costumbre. Lo que quiero decir es que se puede si se trata el hiperespacio no como un túnel, sino como una frecuencia. En realidad, no nos movemos por el espacio comprimido. Vibramos a una frecuencia que acorta la distancia. Si modulamos esa frecuencia correctamente, sus manos se movieron en un patrón complejo sobre los controles, introduciendo cálculos que hacía mentalmente más rápido de lo que la computadora podía procesarlos. La lanzadera se estremeció y varias alarmas sonaron. A menos 90 segundos del fallo en cascada, la IA anunció, nos van a matar a todos. El embajador Cle había entrado en el puente, temblando de terror. Madison lo ignoró. Podía sentir la forma del espacio a su alrededor, como siempre había podido. Como si algunas personas pudieran sentir los cambios de clima en la piel. Era lo que la había convertido en una navegante tan buena, lo que le había permitido sobrevivir cuando su cápsula resultó dañada y tuvo que navegar solo por instinto. Tommy, dijo, sin levantar la vista de sus cálculos, necesito que desvíes la energía de la gravedad artificial a los moduladores de fase. Pero todos flotarán durante 30 segundos. Sobrevivirán. Hazlo. Tommy dudó. Luego su entrenamiento entró en acción y él siguió sus órdenes. A lo largo del transbordador, los pasajeros de repente se encontraron flotando cuando la gravedad se cortó. Los gritos se intensificaron, pero Madison no tuvo tiempo de preocuparse. Ingresó el cálculo final y contuvo la respiración. O bien esto funcionaría o todas serían partículas dispersas en varias dimensiones. No había término medio. Ejecutando cambio de fase, dijo y presionó el botón. El universo se puso al revés. Por un momento que duró una eternidad, cada pasajero del transbordador experimentó una sensación de escala cósmica. Los colores tenían sabor, los sonidos tenían textura, los pensamientos tenían masa. Gort luego juró que podía oler el color púrpura, mientras que Prisma dijo que escuchó la risa de su hija como una sensación física como miel tibia. Incluso la IA informó anomalías en su procesamiento que solo podía describir como matemáticas de degustación. Luego, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. Salieron del hiperespacio con un golpe estremecedor. Las estrellas de repente visibles a través de las ventanas, hermosas y estables y exactamente donde deberían estar.
Las luces de emergencia se apagaron cuando se restableció la energía principal y la gravedad artificial se reactivó, haciendo que varios pasajeros que flotaban cayeran a la cubierta. La navegación se ha restablecido, anunció la IA, sonando casi sorprendida. Posición actual, 3,7 minutos luz de la estación próxima. Todos los sistemas nominales. Equipo médico alertado por el capitán Silón. El puente quedó en silencio por un momento. Entonces Tommy dejó escapar un grito que iluminó todo su cuerpo como un fuego artificial de celebración. Lo hiciste, eso era imposible. Y lo hiciste. Madison se desplomó en la silla del navegante, repentinamente agotada. La adrenalina estaba disminuyendo y podía sentir cada uno de los últimos 5 años pesando sobre sus hombros. Solo tuve que recordar que el espacio no es exactamente lo que pensamos que es, dijo en voz baja. Es más flexible de lo que dicen los libros de texto. Gort se quedó congelado en la puerta, con los antebrazos colgando flácidos. Tú nos salvaste. El humano sin hogar nos salvó. No estoy sin hogar, dijo Madison, demasiado cansada para molestarse demasiado. Simplemente no le veo sentido a la ropa elegante. La figura del embajador Cleles se había solidificado en algo casi parecido al respeto. ¿Quién eres?, él preguntó. Antes de que Madison pudiera responder, el sistema de comunicaciones del transbordador cobró vida, pero en lugar del control de tráfico de la estación próxima, una voz familiar llenó el puente. Al menos, a Madison le resulta familiar. Perla Celestial. Ella es la almirante Sarah Blackstone de la Armada Colonial Humana. Detectamos su cambio de fase de emergencia. Pathfinder 7, si estás en ese transbordador, por favor responde. Madison cerró los ojos. Tanto por permanecer muerto. Tommy la miró con los 3 ojos muy abiertos. ¿Pathfinder 7? ¿El Pathfinder 7? ¿El que salvó a Esperanza? Pero estás muerto. Aparentemente no, dijo Madison, mientras buscaba los controles de comunicación. Este es Pathfinder 7. Hola, almirante. Creo que mis vacaciones terminaron. Madison. La voz del almirante se quebró ligeramente, perdiendo su tono profesional. Dios mío, eres tú de verdad. Te hemos estado buscando durante 5 años. ¿Dónde has estado? Madison dijo, escuche, almirante, ¿podemos hablar de esto más tarde? Tengo unos 200 pasajeros cuyo mundo se puso patas arriba, literalmente, y su capitán necesita atención médica. Por supuesto. Estamos enviando lanzaderas médicas ahora. Pero Madison, no vuelvas a desaparecer, por favor. Madison no respondió. Se levantó de la silla de navegante y se encontró con toda la tripulación del puente, además de los pasajeros que la habían seguido, mirándola con asombro. Incluso los rasgos pétreos del juez Grain mostraban algo parecido a la humildad. «Eres realmente ella», susurró Haden, mientras sus plumas cambiaban de color con asombro. La heroína de la estación Cygnus, la navegante más joven de la historia. ¿Pero por qué te escondías? ¿Por qué fingir ser nadie? Terminó Madison por él. Porque ser nadie es más fácil que ser alguien a quien todos dan por muerto. Y porque se detuvo, sacando la flor cristalina que Estella le había regalado. Brillaba con más fuerza ahora, cambiando entre colores que nunca antes había visto. Porque a veces necesitas recordar lo que es ser juzgado por lo que aparenta ser, no por lo que eras. Bajó del puente, pasó junto a los atónitos pasajeros y regresó a la cabina principal, donde el resto de los ocupantes del transbordador se recuperaban lentamente de su terrible experiencia. Al entrar, todas las conversaciones se interrumpieron. Ya se había corrido la voz por el sistema de comunicación del transbordador. El humano con aspecto de indigente en la fila 17 acababa de salvarles la vida a todos. La pareja rieliana, que se había quejado de la mezcla económica, no pudo mirarla a los ojos. Las alas del juez Clark estaban plegadas en un gesto de profunda vergüenza. Incluso el embajador Clees, que la había seguido desde el puente, parecía no encontrar las palabras.
Pero fue la pequeña Estella quien rompió el silencio, corriendo hacia Madison con los brazos extendida. Sabía que eras especial, dijo. La flor también lo sabía. Mira qué feliz está. Madison se arrodilló a la altura de la niña, consciente de que todos la observaban. ¿Quieres saber un secreto?, le dijo a Estella, pero lo suficientemente alto para que todos la oyeran. La flor no sabía que yo era especial. Solo sabía que estaba triste. Y tú eras amable con alguien que estaba triste, incluso cuando todos los demás no lo estaban. Eso te hace especial. Estella sonrió radiante, e incluso los rasgos cristalinos de Prisma mostraron una emoción compleja que podría haber sido vergüenza mezclada con gratitud. Madison se levantó y se dirigió a la cabina. Sé que probablemente todos estén confundidos sobre lo que acaba de pasar. La versión simple es que nos topamos con una anomalía gravitacional que la computadora no pudo controlar. Estas cosas pasan a veces en el hiperespacio. Es una de las razones por las que antes se requerían navegantes en todas las naves. Pero las compañías decidieron que era tan raro que no valía la pena el gasto. Hizo una pausa, mirando cada especie por separado. Hoy tuviste suerte. Resulta que estoy a bordo. La próxima vez puede que no lo estés. ¿Por qué estabas a bordo? Alguien llamó al banquero. Con el pañuelo de bolsillo. Si de verdad eres Pathfinder 7, ¿qué hacías en clase turista? O sea, ¿qué hacías viajando en clase comercial? Madison casi sonrió al ver su nota. Me iba a casa, dijo simplemente. Mi padre está enfermo. Vive en la estación próxima, tiene un pequeño taller de reparaciones en los niveles inferiores. Le he estado enviando dinero, pero se encogió de hombros. A veces necesitas ver a la familia, ¿sabes? La cabina estaba en silencio, procesando esto. El gran Pathfinder 7, el héroe que había salvado miles de vidas, tenía un padre enfermo que tenía un taller de reparaciones en la zona pobre de la estación. Pero tu apariencia, dijo el juez Grain lentamente, como si intentara resolver un complejo problema legal. La ropa. ¿El qué? La pobreza. La voz de Madison se endureció ligeramente. Juez, he pasado los últimos 5 años trabajando en astilleros y muelles de reparación con un nombre falso porque me declararon legalmente muerta y no quería lidiar con la burocracia de volver a la vida. ¿Sabes cuánto cuesta un certificado de resurrección? Más de lo que podría ganar en 10 años de trabajo honesto. Así que, sí, mi ropa es vieja. Mis zapatos están unidos con cinta adhesiva. Huelo a aceite de motor y desesperación. Pero aún puedo navegar una nave a través del mismísimo infierno porque a la habilidad no le importa lo que lleves puesto. El juez tuvo la decencia de parecer avergonzado, o al menos tan avergonzado como un ser hecho principalmente de roca podría parecer. Los transbordadores médicos llegaron 20 minutos después, llevando al capitán Silón a las instalaciones médicas de la estación. Se recuperará, aseguraron los médicos a todos, aunque probablemente estaría en tierra durante unos meses. Los pasajeros desembarcaron en un silencio inusual, muchos de ellos mirando a Madison al pasar, queriendo decir algo, pero sin saber qué. Gorath se detuvo junto a ella, moviendo los 4 brazos inquietos. Te debo una disculpa, dijo con rigidez. Y mi vida. La deuda de vida de un Selkarion no es poca cosa. Si alguna vez necesitas algo, necesito que la gente deje de juzgar a los desconocidos por su apariencia, dijo Madison. ¿Crees que puedes lograrlo? Las mandíbulas de Gorath chasquearon en lo que podría haber sido vergüenza. Lo intentaré. Uno a uno, los demás pasajeros que se habían burlado de ella presentaron sus torpes disculpas o simplemente asintieron en agradecimiento. Algunos, como el embajador Clees, hicieron declaraciones formales de deuda. Otros, como la pareja Rieyan, simplemente transfirieron créditos a su cuenta, que ella donó rápidamente al centro de refugiados de la estación. Para cuando llegaron a la plataforma de atraque, solo quedaban unos pocos pasajeros. Estella y Prisma estaban entre ellos, la niña todavía agarrada a la mano de su madre, pero mirando a Madison.
¿Te volveremos a ver?, preguntó Estella. Madison se arrodilló de nuevo. Tal vez. El espacio es grande, pero a veces es sorprendentemente pequeño. Quédate con esa flor. ¿De acuerdo? Cuídala. Lo haré, prometió Estella. Y les contaré a todos cómo nos salvaste. Mientras se alejaban, Madison oyó a Prisma decirle a su hija: aprendimos una lección importante hoy sobre no juzgar a las personas, ¿no? La zona de atraque era un caos, con los periodistas ya reunidos y sus cámaras zumbando como insectos furiosos. Alguien había filtrado la historia. El héroe de la estación Cygnus, que se creía muerto, había regresado, salvando una nave llena de la élite de la galaxia mientras estaba vestido como un vagabundo. Era el tipo de historia que dominaría los ciclos de noticias durante semanas. El almirante Blackstone la estaba esperando al final de la rampa, luciendo mayor de lo que Madison recordaba, su piel oscura marcada por 5 años de estrés. Madison, dijo ella, mientras su compostura profesional se quebraba. Creímos que estabas muerto. Tu cápsula fue destruida. Encontramos escombros. Fue destruido, confirmó Madison. Después de eyectarme, entré en una cápsula de vida tan pequeña que no fue registrada por mis sentidos. Estuve a la deriva durante 6 meses antes de que un equipo de salvamento me recogiera. ¿Para entonces? Ella se encogió de hombros. Todos habían seguido adelante. Parecía más fácil permanecer muerto. Más fácil. La voz del almirante se elevó. ¿Tienes alguna idea de lo que tu supuesta muerte le hizo a la moral? Eras un símbolo, Madison, la navegante más joven. El que demostró que los humanos podían igualar a cualquier especie en el espacio. Cuando te perdimos, me convertiste en un mártir. Madison terminó. Lo sé. He visto los monumentos conmemorativos. Hay una estatua mía en la tierra. ¿Sabías qué? Me dieron una mandíbula mucho mejor de la que tengo actualmente. A pesar de todo, el almirante esbozó una pequeña sonrisa. Siempre desviabas la atención con humor cuando las cosas se ponían serias. Hizo una pausa y estudió la ropa desgastada y el rostro cansado de Madison. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Vivir, dijo Madison, trabajar, reparar naves para personas que no podían pagar las estaciones de reparación corporativas, enseñar a los niños de las colonias exteriores a leer mapas estelares, no ser nadie especial. Ella volvió a mirar el transbordador donde estaban desembarcando los últimos pasajeros. Estuvo bien, en realidad, hasta hoy. Hoy salvaste 200 vidas. Hoy hice mi trabajo. El trabajo para el cual me formaron. El trabajo en el que aparentemente todavía soy bueno, incluso después de 5 años de arreglar reguladores de empuje rotos. La almirante guardó silencio un momento y luego dijo: te queremos de vuelta, Madison. La Armada necesita navegantes como tú ahora más que nunca. Estas anomalías gravitacionales han ido en aumento. Creemos que algo grave está ocurriendo en el hiperespacio. Algo que aún no entendemos. Madison la miró, luego a los reporteros que se acercaban, luego a la estación que se extendía más allá. Hogar de millones de seres de docenas de especies. Todos intentando vivir sus vidas. Todos juzgando y siendo juzgados. Todos intentando ir de un lugar a otro sanos y salvos. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Te hemos preparado un alojamiento en la sección militar. Gracias, pero no. Madison se ajustó la mochila. Mi padre me espera. Todavía no sabe nada de esto. Que él sepa, sigo siendo Nicole Chapman, la chica que arregla los procesadores de alimentos de sus vecinos por unos pocos créditos. Empezó a caminar hacia la salida y se detuvo. Almirante, cuando escribas el informe de hoy, hazme un favor. Favor. ¿Qué es eso? No menciones lo que llevaba puesto. Que la gente se imagine su propia versión de un héroe. Es más divertido cuando tienen que adivinar. El almirante la vio irse. Esta joven que había salvado tantas vidas mientras era despedida y objeto de burla por su apariencia.
Los reporteros intentaron seguirla, pero la seguridad de la estación los detuvo a la señal del almirante. Madison Winters Pathfinder 7 desapareció entre la multitud de seres ordinarios que seguían con sus vidas cotidianas, invisible de nuevo, salvo por el leve brillo de una flor cristalina que asomaba de su bolsillo. 3 días después de que el ciclo de noticias se hubiera agotado con especulaciones sobre el héroe que había regresado, después de que los pasajeros de la Perla Celestial hubieran dado sus entrevistas, cuidadosamente editadas para minimizar su comportamiento anterior, después de que la Armada hubiera emitido 17 comunicados de prensa sobre sus planes para restablecer las plazas de navegante en todas las naves. Madison estaba sentada en el taller de reparaciones de su padre en los niveles inferiores de la estación próxima. El taller era pequeño, estrecho y olía a ozono y virutas de metal. Las herramientas cubrían cada superficie, algunas tan viejas que pertenecían a un museo, otros improvisados con piezas de repuesto en configuraciones que ningún fabricante había previsto jamás. Era perfecto. Su padre, William Winters, era un hombre pequeño cuyas manos mostraban las cicatrices de toda una vida de trabajo. Había perdido el uso de las piernas en un accidente industrial hacía 20 años y se movía por el taller en una silla flotante que Madison había reparado tantas veces que eran más piezas de repuesto que equipo original. No había dicho mucho cuando ella le dijo la verdad, que no era Nicole Chapman, que era su hija, que estaba viva a pesar de lo que la Marina le había dicho hacía 5 años. Simplemente la abrazó un buen rato, mientras sus lágrimas empapaban su vieja sudadera con capucha. Ahora trabajaban codo con codo. Madison arreglaba la consola de navegación de un camión de carga mientras su padre reparaba el antiguo procesador de alimentos de alguien. El cómodo silencio solo lo rompía el zumbido de las herramientas y el sonido distante de los recicladores de aire de la estación. «Sabes que no puedes esconderte aquí para siempre», dijo William finalmente, sin levantar la vista de su trabajo. «La galaxia sabe que ahora estás viva». «No me estoy escondiendo, Madison», respondió, haciendo un delicado ajuste a una placa de circuito. «Estoy trabajando. La Marina te quiere de vuelta. La Marina quiere que vuelvas a Pathfinder 7. El símbolo, la heroína, la chica que puede navegar a través de cualquier cosa». Dejó sus herramientas y miró a su padre. «¿Y si solo quiero ser Madison, la que arregla cosas?» William sonrió, con la expresión arrugando su rostro curtido. «Nunca fuiste cualquier cosa, niña. Incluso cuando tenías 12 años, desmontando mis herramientas para ver cómo funcionaban, eras especial. No por lo que podías hacer, sino por quien eras. Testaruda, brillante y absolutamente incapaz de alejarte de alguien que necesitaba ayuda. Me alejé durante 5 años. No», dijo William con firmeza. «Te alejaste de la fama, la política, la burocracia, pero nunca dejaste de ayudar a la gente. He estado preguntando por ahí desde que me dijiste la verdad. Nicole Chapman tiene una gran reputación en las colonias exteriores. Reparó muchas naves para gente que no podía permitirse a otra. Enseñó a muchos niños cosas que nunca habrían aprendido de otra manera». Madison estaba callada, pensando en todos esos años, en toda esa gente. La familia marciana cuyo soporte vital había arreglado gratis porque se lo habían gastado todo para llegar a la colonia. El grupo de adolescentes keyanos a los que había enseñado a leer cartas estelares humanas porque querían unirse a la marina mercante. El viejo braxiano cuya lanzadera había mantenido en funcionamiento mucho después de su fecha de caducidad porque era su única conexión con su mundo natal. «Recibí una llamada esta mañana», dijo William con indiferencia, «de una niña keyana llamada Estella. De alguna manera, localizó el número de mi tienda. Dijo que quería agradecer al padre del héroe por criar a una persona tan buena. Luego preguntó si podrías enseñarle a ser navegante cuando fuera mayor». Madison sintió una calidez en el pecho. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que viniera la semana que viene. Pensé que podrías enseñarle lo básico». La sonrisa de William se ensanchó. «A menos que planees estar en otro lugar».
Antes de que Madison pudiera responder, sonó la puerta de la tienda. Levantó la vista, esperando a un cliente, pero en su lugar encontró al almirante Blackton allí de pie, vestido de civil. Con aspecto inseguro. «Lamento interrumpir», dijo el almirante. «Sé que querías tiempo, pero algo ha pasado». Madison se tensó. Otra anomalía. 12 en las últimas 48 horas. Hemos perdido 3 naves. Logramos salvar otras 2 solo porque llevaban navegantes militares a bordo. El almirante entró en el taller, con cuidado de no tocar nada. «Madison, no estoy aquí como el almirante Blackton. Estoy aquí como Sarah, la mujer que te entrenó, que te vio convertirte en la mejor navegante que he visto. Te necesitamos, no como un símbolo ni una heroína, sino como alguien que entiende el espacio de una manera que nuestras computadoras nunca podrán». «Ella lo hará», dijo William antes de que Madison pudiera responder. «Papá, ¿qué? ¿Crees que no te veo consultando los mapas estelares todas las noches? ¿Crees que no me doy cuenta de que calculas rutas hiperespaciales mentalmente mientras arreglas cosas?» Se giró hacia ella, tomándole las manos entre las suyas llenas de cicatrices. «Chica, puede ser Madison, la que arregla cosas. En cualquier lugar, pero ahora mismo lo que necesita reparación es más grande de lo que podemos manejar en este taller». Madison miró a su padre, luego al almirante, luego a la consola de navegación que había estado reparando. Era de un transportista de mercancías, sí, pero específicamente de uno que transportaba suministros a los campos de refugiados en los sistemas exteriores. Si esa nave no podía navegar con seguridad. «Tengo condiciones», dijo. El rostro del almirante se iluminó. «Cualquier cosa. Primero, quiero poder entrenar navegantes, no solo militares, civiles, cualquiera que tenga la aptitud. Necesitamos más personas que puedan hacer esto, de todas las especies, de todos los orígenes». «Hecho. Segundo, mantengo mi taller aquí. Cuando no estoy de servicio, quiero poder volver y arreglar cosas para quienes lo necesiten». «Por supuesto». Tercero, Madison recogió la flor cristalina de su banco de trabajo, donde había estado brillando suavemente durante 3 días. «Quiero que Estella, la chica que John, sea mi primera alumna si sus padres están de acuerdo». El almirante parpadeó. Una niña en el programa de navegación no es el programa militar, sino un programa juvenil para chicos que demuestran aptitud. Hay que atrapar los jóvenes, educarlos bien, y quizá en 10 años no necesitemos navegantes de emergencia porque tendremos muchos regulares. Sarah miró a William, quien se encogió de hombros. «Tiene la terquedad de madre». «Podemos con eso», dijo el almirante. «¿Algo más?» Madison se levantó, limpiándose las manos en sus vaqueros ya manchados. «Sí, me quedo con la sudadera. Navego mejor cuando estoy cómoda». El almirante rió. La primera risa sincera que Madison le oía en años. «Trato hecho. ¿Cuándo puedes empezar? Déjame terminar primero esta consola de navegación. Tardaré 1 hora». Madison volvió a recoger sus herramientas. «El barco que necesita esto entrega suministros a los refugiados. Llevan 2 semanas esperando piezas que no pueden pagar. No los voy a dejar abandonados solo porque la Marina de repente se acordó de mi existencia». Y mientras trabajaba, Madison pensó en los pasajeros del Celestial Pearl, como la habían mirado antes y después. Pensó en los 5 años que había pasado siendo nadie, y los años anteriores, cuando había sido alguien. Pensó en la flor de Estella, aún brillando en respuesta a emociones que Madison apenas comenzaba a comprender. Tal vez nunca se podía ser nadie de verdad. Tal vez todos eran alguien para alguien. Ya llevaran ropa de diseñador o se sujetaran los zapatos con cinta adhesiva. Tal vez la verdadera navegación no fuera a través del espacio, sino a través de las suposiciones y prejuicios que separaban a los seres. La consola de navegación cobró vida bajo sus manos, sus pantallas mostrando lecturas claras y precisas por primera vez en meses. Otra cosa arreglada, otro problema resuelto. Mañana,
Volvería a ponerse un uniforme, volvería a ser Pathfinder 7, salvaría vidas de una manera que todos reconocerían como heroica. Pero hoy, en este momento, era Madison Winters, arreglando cosas en el taller de su padre, y eso ya era suficientemente heroico. La puerta volvió a sonar, y Tommy, del transbordador, irrumpió, su piel bioluminiscente recorriendo patrones excitados. Madison, quiero decir, Pathfinder 7. O sea, se detuvo, confundido por el entorno, las herramientas, la naturaleza ordinaria de todo aquello. Solo Madison, dijo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tommy? Bueno, el capitán quería. Se recompuso, su brillo se asentó en un pulso constante. El capitán Silón se está recuperando. Quería agradecerte personalmente, pero también, Tommy dudó, luego sacó un pequeño dispositivo. Quería ofrecerte un trabajo. Navegante jefe de toda la línea de tránsito de Andrómeda. El sueldo es, bueno, astronómico. Madison ni siquiera levantó la vista de su trabajo. Gracias, pero ya tengo trabajo. 2 trabajos, en realidad, añadió William. 3 si contamos dar clases a pequeños keyanos los fines de semana. La mirada de Tommy brilló con confusión. Pero la línea de transporte ofrece 10 veces más de lo que paga la Marina. El dinero está bien, coincidió Madison, haciendo un último ajuste a la consola. Pero no se puede comprar la cara de alguien cuando su nave vuelva a funcionar. No se puede comprar la satisfacción de enseñar a un niño a leer las estrellas. Y definitivamente no puede comprar la capacidad de hacer una diferencia real, no solo para los pasajeros ricos de primera clase, sino para todos los que tratan de encontrar su camino en la oscuridad. Terminó la reparación y apagó la consola, envolviéndola cuidadosamente para su transporte. Dile al capitán Silón que gracias, pero estoy donde necesito estar. Tommy se fue, todavía radiante de confusión, y el almirante lo siguió poco después con promesas de enviar la documentación para la reincorporación de Madison. La tienda volvió a quedar en silencio, solo Madison y su padre y el cómodo ritmo del trabajo. ¿Sabes? William dijo después de un rato, tu madre estaría orgullosa de ti. Madison sonrió, pensando en la mujer que murió cuando ella era joven, que también había sido navegante en su época, que le enseñó a Madison a ver las estrellas no como luces distantes, sino como un mapa a casa. Sí. Ella siempre decía que los mejores navegantes no eran aquellos que podían encontrar su camino en el espacio, sino aquellos que podían encontrar su camino en la vida sin perderse. Madison recogió otro componente roto y lo examinó con ojos expertos. Ya podía ver lo que estaba mal y lo que necesitaba arreglo. Era una cosa pequeña, insignificante para la mayoría, pero para quien lo necesitara, haría toda la diferencia. Hola, papá, dijo. Sí, chaval. Gracias por mantener la tienda en marcha. Por estar aquí cuando regresé. Las manos marcadas por cicatrices de William hicieron una pausa en su trabajo. Siempre Madison. Eso es lo que hace la familia. Somos el punto de navegación del otro. Fuera de la tienda, la estación próxima bullía de vida. Miles de especies siguen con sus rutinas diarias, juzgando y siendo juzgadas, luchando y triunfando, todas ellas navegando a través de sus propias tormentas. Y en un pequeño taller de reparaciones en los niveles inferiores, un héroe con una sudadera con capucha desgastada arreglaba las cosas pieza por pieza, demostrando que a veces las mayores aventuras no ocurrían en la vasta oscuridad entre las estrellas, sino en los pequeños espacios entre una persona y otra, donde la amabilidad podía brillar como una flor cristalina y cambiar el curso de una vida. Madison siguió trabajando, contenta por ahora de no ser nadie especial, sabiendo que mañana volvería a ser alguien, pero esta vez en sus propios términos. Las estrellas podrían esperar unas horas más. En ese momento había cosas que arreglar y era exactamente ahí donde ella quería estar.